Vamos poniéndole más pimentita al asunto. A ver. Caso hipotético, esto es hipotético, Pensemos la presidenta municipal de León, que ha amagado con que se quiere ir y si se va naranja, etcétera. Si ella decidiera salirse del partido del PAN e integrarse a otra fuerza política, desde la autoridad electoral, ¿qué tendrá que pasar y cuáles son sus tiempos? Bueno, es hipotético. Es que estamos hablando, hay una limitante de tiempo en el tema de la elección consecutiva, pero la elección consecutiva ya está limitada y en el caso de ella, por ejemplo, ya no pudiera porque ya tiene 2 periodos en la alcaldía, entonces para alcaldía definitivamente no. Lo que ella decida hacer, o cualquier persona, pues para no ponerle nombre y apellido, y de integrarse a alguna otra fuerza política, pues está conforme a los lineamientos de cada una de las fuerzas políticas, entonces ella es libre. Pero el municipio, ¿cómo queda? Vamos pensando, ¿no? O sea, a ver, un municipio hipotético, donde ganó el color el verde, púrpura, ¿no? Púrpura. Gana el color púrpura con un presidente color púrpura. Y un día el presidente color púrpura dice, ahora sí ya me cansé, quiero ser independiente. ¿El municipio deja de ser color púrpura y solamente su alcalde es independiente o todo el municipio se convierte en color independiente? No, pues es que estamos hablando de decisiones individuales, Marisela, porque finalmente ya ha pasado, hemos tenido alcaldes que ganan por cierta fuerza política y renuncian a la fuerza política Blanca, y ahora, por ejemplo, ¿no? Que era también PRD y se cambia al Partido Acción Nacional. y se cambian. ¿Qué es lo que no podían hacer, por ejemplo? Era que también nos pasó, si mal no recuerdo, fue en Santiago Marabatío, pudiera ser. En Santiago Marabatío, en donde la persona participa como independiente, gana como independiente y ya estando dice, no, pues siempre sí me voy me alineo con el tal partido, ¿no? Entonces, eso ya ha sucedido. ¿Y qué pasa? Pues lo que pasa es que el ayuntamiento se compone por diversas personas, dependiendo del ayuntamiento, ¿no? Pero estamos hablando, por ejemplo, de los municipios como León, como Irapuato, León, Irapuato, tienen la presidencia municipal, 2 sindicaturas, cada una propietaria y suplente, y 12 regidurías. Entonces, si tú hablas de las regidurías, cada regiduría tiene un partido político, o se postula un partido político, sí, porque esas son de las regidurías aquí en Guanajuato, a diferencia, creo que en Nayarit sí son como por elección directa, aquí en Guanajuato son por representación proporcional, entonces se hace la cuenta y se busca el equilibrio del voto en los partidos políticos. Pues el ayuntamiento va a seguir siendo del partido político que represente cada uno de sus regidores. Las sindicaturas, pues si bien es presidencia municipal, es un cargo unipersonal. Las sindicaturas sí también son por mayoría, pero pues seguirán siendo del partido que las postuló, ¿no? Pero yo sí voy a preguntar con palitos y manzanas, porque yo sí ocupo si Alejandra se sale del Partido Acción Nacional, ¿León sigue siendo panista? Pues su ayuntamiento se eligió como panista, la constancia dice que es panista, en todo caso ahí sería el tema personal y ya yo no sé qué. O sea, ya sería de cualquier otra fuerza, pero el municipio seguiría siendo panista. Pudiera ser que sí, esa cosa nunca me la habían preguntado, Marisela. O ya no es cancha del Eso no es Instituto cancha Electoral. de nosotros. Dice, Nosotros no importa, entregamos ¿no? una constancia de mayoría a la fórmula que se presentó y a la fórmula ganadora. Esa constancia de mayoría dice quién ganó. ¿Y qué partido político? Pues es que quien la haya registrado. Entonces, no tiene por qué meterse el Instituto Electoral. Es más, ni el INE. Nosotros no tenemos por qué meter. Ya si hubiera alguna denuncia, alguna queja que involucrara temas electorales, pues entonces la conoceremos y veremos qué tratamiento se le da. Pero realmente en la decisión personal de la alcaldesa, en este caso hipotético del que estamos hablando, el instituto no tiene injerencia. O sea, nosotros ya hicimos nuestro trabajo y finalmente las personas que votaron en León por ella, por su fórmula de sindicaturas, pues ya es un cargo ganado y es un cargo ganado por ella, ¿no? Entonces sí habría ahí a lo mejor temas partidistas,
pero me parece que sí, no es cancha del instituto. A mí búsquenme en marzo del próximo año. Bueno, de hecho nos y ya me piensan que se va a salir Alejandra Gutiérrez del PAN. Digo, no, es hipotético, es hipotético. De hecho nos buscan desde antes, Jorge, porque empiezan los temas de las precampañas y todas las quejas y denuncias llegan al instituto de uso de recursos públicos. Por ejemplo, esas llegan, ¿no? Uso de recursos públicos para promoción personalizada, el que ya empezaron a hacer precampaña, el que ya empezaron a hacer actos anticipados de campaña. Entonces todas esas llegan. Nosotros ya empezamos ahorita, nunca dejan de llegar cosas al instituto. O sea, nosotros permanentemente estamos investigando las denuncias y las quejas que nos llegan. Permanentemente estamos tomando acuerdos para ir construyendo toda esta maquinaria electoral que vamos a necesitar sí o sí para llevar a buen puerto la elección. El ABC de quejas que les llegan, ¿cuáles son? Así en orden de prioridades. La de los uso de recursos públicos, uso de recursos públicos para promoción personalizada, porque eso está prohibido por la Constitución, por el 134 constitucional. Ver, entonces esas llegan. Pero hay muchos huecos en este tema. ¿Cuántas veces vemos a los presidentes municipales, gobernadores, hablo de todos lados, incluyendo Guanajuato, Ale Gutiérrez o Olivia, o sea, todos los alcaldes, alcaldesas, que el argumento podría ser: yo pagué mi uniforme con mi dinero, o qué es lo que pasa, porque al final es recurso público el tener una playera, una camisa con el logotipo de su partido político o el color con el nombre. Eso debería ser prohibido, porque es únicamente en tema electoral, el tiempo que les dan los institutos electorales. ¿Por qué no entrar el INE o el instituto estatal a este tipo de malas prácticas, que indudablemente así son, ¿eh? Sí, bueno, nosotros lo que hacemos es, si tú nos denuncias, nos denuncias eso en particular, tendremos que llevar a cabo la investigación correspondiente, juntar las evidencias de la toma de la fotografía de los uniformes o de lo que sea, y se remiten al Tribunal Electoral, y en el Tribunal Electoral se ve, nosotros encuadramos en qué supuesto jurídico pudiera caer la infracción en materia electoral, y la mandamos al Tribunal Electoral y el Tribunal del Estado también, y el Tribunal decide si esa conducta en particular infringe o no infringe normas electorales. ¿Qué tienen que hacer? Pues precisamente volvemos a lo mismo. Ha evolucionado la competencia política de una manera distinta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que regular. Tenemos regulaciones muy importantes en materia electoral en México por lo mismo, porque siempre estamos buscando la manera de cómo encontrar ese huequito por el que nos podemos colar y no cumplir a rajatabla lo que son las disposiciones electorales, ¿no? ¿Qué tenemos? La Constitución habla, no se pueden usar recursos públicos para la promoción personalizada. Si tú como partido político tal consideras que lo que hace tal funcionario o tal funcionaria infringe, denunciamos para ir construyendo. Pero es que todo la trae, ¿no? O sea, la cancha, sí, todos los partidos políticos al final. O sea, la cancha entonces de el Instituto Estatal, es decir, a ver, yo recibo la denuncia y esto me compete, lo único que me compete es mandarlo a otro tribunal y asunto arreglado. O sea, no me corresponde a mí dictaminar que sí efectivamente están cometiendo una irregularidad. Nosotros sí sancionamos ciertas conductas, pero dependiendo, no son las que inciden con proceso electoral. Entonces, nosotros sí sancionamos ciertas conductas, por ejemplo, las obligaciones de transparencia, ¿no? Que si infringen normas electorales cuando los partidos políticos no cumplen con sus obligaciones de transparencia. Hasta el momento en el que teníamos toda la ley de transparencia, porque ahorita también vamos a reformar ley de transparencia. Hay que ponerle las golondrinas. Entonces, el tema, por ejemplo, nosotros sí como Consejo General sancionamos, son procedimientos diferentes, pero sí, definitivamente hay que hacer una reingeniería en cuanto a sistema de infracciones y sanciones en materia electoral, porque, insisto, la realidad ya va a un paso, 2 pasos, 3 pasos, los que ustedes quieran, más adelante. Entonces, ¿qué se hace? En materia electoral sí se permite, en materia de infracciones, hacer como símil lo que no se puede hacer en materia penal. En materia penal, si no está regulado el tipo penal tal cual, como dice la ley, y no encuadras así tal cual, entonces no hay delito. Pero en infracciones electorales, que es materia administrativa electoral,
ahí sí tenemos un poco más de holgura en cuanto una cuestión interpretativa en la que tal conducta se pudiera asimilar a esta y entonces se encuadra, pero eso lo determinan las autoridades jurisdiccionales. Entonces, es bien interesante el esquema y yo sí pienso debe de haber una mejora. ¿Para qué? Para efectivamente tener alcances que luego no tenemos las autoridades electorales para poder sancionar ciertas conductas o perseguir ciertas conductas, ¿no? Hay elementos que ya se han ido construyendo conforme pasan el tiempo y las conductas ilícitas entonces y hay elementos que se tienen que cubrir. Otro de las que me decías de las quejas, los temas de violencia política en contra de las mujeres en razón de género, esos también los conoce el instituto, pero ahí también depende, por ejemplo, si nos han llegado algunos asuntos en los que una funcionaria pública que no fue electa por elección popular denuncia la violencia política en razón de género. Esa no es cancha electoral porque no fue electa a través del voto popular. Entonces, hay un montón de aristas en las que todavía se piensa que nosotros tenemos algún alcance y no es así porque nosotros somos una autoridad electoral. Otro tema es el tema de los actos anticipados de campaña. Ahí, por ejemplo, ¿qué tema tenemos que cuidar? La temporalidad. Si se acerca un proceso electoral, entonces sí es de campaña. Si estamos hablando de 1 año y medio antes, entonces no es algo que tenga que ver con la campaña. Si se pide que se vote por cierta persona, si no trae el elemento se está pidiendo votar, entonces no es. Entonces son un montón de construcciones jurídicas que se han ido dando en materia electoral que hay que tener presentes al momento de la investigación y de las sanciones también en su momento. Por ejemplo, los informes de gobierno, ¿no? También, o sea, tanto legislativos, el periodo que da previo y posterior al informe. Pero, a ver, Presidenta, ¿esto no le debería de una competencia absoluta de un organismo estatal en cualquier entidad federativa? O sea, decir, a ver, esto sí me debe tocar a mí el hacer la sanción como lo que sí les toca, vamos. O sea, el decir, efectivamente, el tema electoral con estos actos anticipados de campaña que son, ya lo dijimos, el tener toda esta información, estos nombres de propaganda, yo creo que sí debería de entrar el Instituto Electoral, ¿no? Estatal. Es que sí entramos cuando nos denuncian, investigamos. Pero no lo sanciona, lo deja en otra porque instancia. Nuestro sistema electoral así está diseñado y sí queda en el ámbito estatal, pero es un sistema en donde la autoridad administrativa en ciertos casos investiga y se remite a la investigación y la jurisdiccional sanciona. Hay solamente 5 estados en la República en los que la autoridad administrativa investiga y sanciona los temas que tienen que ver con procesos electorales. En el caso de Guanajuato no es así, entonces sí pudiera ser si la ley la reconfiguran para que sea una sola autoridad, pero incluso a mí me parece que el sistema de investigación y conocimiento es un sistema que es perfectible, funciona. ¿Por qué? Porque de otra manera te conviertes en juez y parte. Y eso en ningún lado debiera de pasar, ¿no? Si tú investigas, pues remite. Lo mismo pasa en las fiscalías. Las fiscalías no sancionan, las fiscalías investigan, juntan sus carpetas y se la mandan a los juzgados penales para que los juzgados hagan lo propio. Volvemos a lo mismo, es un tema de competencias. Entonces, por supuesto, pudiéramos tener competencias, sí, nomás que el legislador nos la dé, pero habría que ver qué tan positivo sería eso, habría que ver a lo mejor la experiencia de aquellos estados en los que sí la autoridad administrativa electoral tiene esa doble función. Pero son esquemas distintos y de todas maneras bajo las reglas electorales lo que resuelven los tribunales estatales también está, eso también es por garantía de derechos humanos, no crean que es nada más tema electoral, hay una instancia también revisora porque hay posibilidad de impugnar ante la sala regional que ya es una autoridad federal en materia jurisdiccional, ¿no? La sala regional, nosotros pertenecemos a la segunda circunscripción que es la sala regional en Monterrey y entonces nuestros asuntos de Guanajuato llegan a la sala Monterrey y el sala Monterrey ya define en una última instancia y solamente en algunos casos excepcionales en donde se violenten tales cosas pudiera llegar a sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Nunca ha habido una sanción entonces en el estado de Guanajuato por unas prácticas donde se rotulan, ¿no? Todos 360
Por ese caso en particular no recuerdo. Hemos tenido sanciones, sí, hemos tenido que registrar personas en el registro de personas violentadoras. Hemos tenido sanciones por no borrar por ejemplo, las bardas son recurrentes. Encuentras tú vas a campaña, Fox, ¿no? Tú vas a campaña política y pues haces un pintadero de bardas, ¿no? Bueno, en Victoria, allá en el noreste, hay una de Colosio gigante obviamente ya será para el hijo, ¿no? Digo, pues ya veremos nada más Colosio Riojas sucede. le van a tener que poner, ¿no? Abajo. Entonces, por ejemplo, las bardas tienen, así como las pintan, tienen obligación de despintarlas, nos llegan las denuncias. Pero no lo hacen, presidenta. Pues no lo hacen, entonces hay que denunciar, ¿no? Okay. Tampoco nosotros no tenemos presencia en cada rincón del estado, pero si nos denuncian, mandamos obviamente a la autoridad que levanta fe de esa existencia de esa barda, y sobre eso pues ya se hace una diligencia, se arma la investigación, se ha sancionado a los partidos políticos por no borrar sus bardas, se ha sancionado también a los partidos políticos por no respetar el interés superior de la niñez cuando utilizan en promocionales a caritas de niñas, de niños o adolescentes sin permiso de sus papás, de sus personas que tienen su patria potestad, ¿no? Entonces sí es bien importante que el tema electoral sea un tema de corresponsabilidad de los partidos políticos, de las autoridades y de la ciudadanía. Entonces, si hay algo que se ve, pues se denuncia y entonces nosotros investigamos y ya finalmente otra autoridad es la que sanciona, ¿no? Y determina. Pero sí ha habido sanciones en muchos temas.